y que además actualmente es el vicepresidente primero del Consejo Municipal. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Bien, un gusto estar con vos, Bueno, con igualmente, la verdad ustedes. que la verdad que te agradecemos por haber venido al estudio, que me comentabas hace un ratito que ya has venido algunas veces acá al estudio. ¿Estás familiarizado por ahí con el tema stream? Sí, no soy de consumir mucho streaming, Sí. pero sí de ir a programas y por ahí ver algunos sueltos, pero no soy de consumir demasiado, tampoco es que consumo demasiada televisión, no estoy demasiado en Claro, mi casa. y pasa, sí, sí. Puntualmente en lo que nosotros apuntamos en este bloque, en esta sección, es preguntarles a los diferentes dirigentes políticos, a concejales, a gobernadores, a diferentes agrupaciones políticas también, cómo están viendo la situación actual en la ciudad de Rosario. Y ese es por ahí contempla el nombre de la sección. ¿Cómo la ven? Puntualmente, como para iniciar, me gustaría preguntarte cómo estás viendo estos primeros días, ¿no? Estos primeros meses, perdón, del oficialismo, tanto a nivel nacional como en la provincia de Santa Fe. Sí, y también a nivel local, por más Por que sea supuesto. la reelección de Pablo Hapkin, la verdad que muy mal y con mucha preocupación acerca de la situación puntual de Rosario en un contexto nacional muy crítico. La verdad que lo que pasó en Rosario, nosotros venimos de una organización social, yo vengo de la militancia social y muchas veces lo que se venía dando es que la violencia es horizontal, entonces eh, como nuestros compañeros la mayoría sostienen los espacios comunitarios en los barrios, son de los barrios populares, tuvimos muchos muertos, muchos homicidios lamentablemente de pibes y pibas con los cuales compartías el día a día, que estuviste muchos años militando, que compartiste y lo viste crecer, su proyecto de vida y demás, que es muy duro. Yo creo que la particularidad que pasó es que hoy hubo otra lógica. Nosotros teníamos homicidios que eran más por conflictos interpersonales, por alguna disputa de banda que algún vecino quedaba en medio de la balacera y demás. Hoy tuvimos, en los últimos días, una paralización de la ciudad a través de crímenes que tuvieron la motivación de ser crímenes que generaron conmoción política, por ser a trabajadores que no estaban vinculados con absolutamente ninguna de estas problemáticas en ocasión de su trabajo, y que es como respuesta a una política pública o como una puesta en escena del gobierno provincial. Eso se da en el marco de un contexto nacional en el cual hay un corrimiento total del gobierno nacional que en medio de una crisis económica o una inflación que en los últimos meses ha disparado un montón, con políticas que van a impactar de manera negativa y ya lo están haciendo en el empleo, como por ejemplo la apertura de importaciones, y que en paralelo a toda esa crisis social, el gobierno decide recortar, sobre todo en los sectores que más lo necesitan. Por ejemplo, ha habido recorte en la asistencia alimentaria para los comedores comunitarios en un momento de crisis. En Rosario cerró la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Claro. El mayor ajuste que hubo en el gobierno nacional fue en jubilaciones. Entonces, tenemos un contexto que es un combo crítico. ¿Y por qué le agrego la cuestión del gobierno local? Porque ante todo esto, el gobierno municipal decidió hacer exactamente lo mismo que venía haciendo, que es en muchos casos hacer la plancha, pero no tomar una política que recoja el guante y que pueda un poco ir solucionando algunos de los conflictos que se dan a partir del corrimiento del gobierno nacional. Entonces estamos en una situación que de verdad es un combo que es explosivo y Rosario es el epicentro de ese combo explosivo. Sí, bueno, puntualmente recorres los barrios, estás puntualmente en diferentes zonas, también las zonas que se denominan más picantes de la ciudad, que han estado en boca de todo el mundo, de todo el país, ¿no? En los medios nacionales. Preguntarte también con respecto a esto que hablabas de la paralización de la ciudad, con respecto a estos crímenes que se sucedieron las semanas pasadas, algo que charlábamos acá en Acá Estamos, es que también se paralizó las movilizaciones populares, ¿no? Y eso es raro. No sé si alguna vez lo habías visto, que la gente no pueda salir a la calle a manifestarse por el temor propio de aquellas bandas narcopoliciales o narcoterroristas que vienen a generar este miedo y esta paralización por parte digamos, de los ciudadanos. Bueno, que fue muy lamentable y fue histórico es el 8M que no se pudo hacer, Claro. pero yo creo que y digo, hay una cuestión que está sucediendo en paralelo, más allá de esos días que fueron críticos y que prácticamente la ciudad parecía una ciudad de pandemia. Hubo movilizaciones, de hecho, ayer hubo una serie de medidas de protesta con cortes, con movilización activa acerca de la no asistencia alimentaria del gobierno nacional. Entonces hay una movilización en ese sentido en términos sociales, que claramente, como los resultados en el corto plazo de las políticas que se están implementando actualmente están viendo un impacto, pero no su impacto definitivo, no es todo lo que va a ser seguramente más adelante, pero que también se vive en un contexto que es muy complejo en el término de seguridad. Hoy, vos lo decías, la situación de los barrios. Hoy, por ejemplo, hay clubes que no están practicando, ligas enteras que no están compitiendo y que no permiten a sus clubes
generar la práctica deportiva de tan importante en la contención de los pibes en los barrios, justamente por la situación de inseguridad. Entonces creo que, espero que en algún momento eso se vaya normalizando y sin lugar a dudas, sobre todo las políticas implementadas del gobierno nacional, van a tener un correlato en la calle, pues son políticas que vienen a cortar derechos a los sectores mayoritarios de la sociedad. Claro. Sí, a mí me interesaba consultarte, porque te veo alguien muy joven también, y me interesaba consultarte cómo y por qué te fuiste involucrando en política. Me imagino que en la universidad, obviamente, como suele acercarse la mayoría, pero también por qué sentiste identificación con el Partido Justicialista donde perteneces ahora. Sí, yo en realidad nunca milité en la universidad. Ah. Mi mayor vínculo era llevar adelante algunas militancias territoriales que estaban con pibes y pibas que eran de alguna agrupación en la universidad, pero no directamente como una militancia universitaria en sí misma. No porque no, yo soy abogado, como bien decía, además terminé la carrera y empecé ciencias políticas, la dejé colgada después, pero nunca me llamó ese tipo de militancia. Yo desde muy chico, esto es más personal, ¿viste? Sí, Por sí. las motivaciones de cada uno, siempre jugué al fútbol y uno va jugando más o menos bien, entonces va más o menos, tampoco tan bien. Pero fui jugando en clubes que me permitían compartir con un montón de pibes. Yo vengo de familia de profesionales de clase media, de los barrios populares, sufrían un montón de necesidades muy grandes y los cuales me fui haciendo amigo. Entonces cuando uno ya va tomando algo de conciencia en términos sociales, en términos más políticos, yo tenía 15, 16 años y los pibes que, mientras mi única obligación era ir a la escuela y después ir a jugar al fútbol, eran pibes que también iban a la escuela, también jugaban al fútbol, pero también laburaban, se rompían el lomo con 15, 16 años y vivían en condiciones deplorables, en barrios, algunos sin servicios, otros con piso de barro en sus casas, con chapa agujereada que cada lluvia se les inundaba, y eran pibes que hacían muchísimo más que yo. Entonces también eso me motivó a chocar con ese discurso meritocrático tan metido en la sociedad y a involucrarme para transformar esa realidad, aportando desde donde podía. Lo primero que empecé a hacer es, junto con un grupo de compañeros, a cocinar para las personas en situación de calle. Y después, bueno, empecé a hacer las típicas actividades de la militancia más en los barrios populares, apoyo escolar, todas esas cuestiones, y me fui involucrando cada vez más hasta tener mayores responsabilidades y poder generar también dispositivos mucho más grandes en los barrios, que pasamos de simple asistencia alimentaria hasta hoy tenemos 2 clubes propios de nuestra organización, 2 jardines o espacios de primera infancia, 3 dispositivos de abordaje de consumo problemático, unidades productivas, etcétera. Claro. Bueno, es interesante, digamos, ese paso, ¿no? A interesarse por la política y que en este caso fue por el vínculo hacia, digamos, a diferentes amigos, compañeros de fútbol, digamos, que viste que la realidad en que estabas englobado vos también, y viste otro tipo de realidad, un chico que tenían que salir a laburar por ahí con la edad que vos tenías, que estabas cursando en la escuela, digamos. Es interesante ese paso. Y en qué momento también, volviendo, porque está bueno esto, es interesante hablar también de la trayectoria, ¿no? de nuestros dirigentes en la ciudad. ¿Cómo llegaste a querer ser concejal, ¿no? ¿Cómo se da eso? Nunca quise. No, nunca quise. No quiero. ¿Quién No, dijo? nosotros partimos de un planteo. Yo vengo de la militancia social y muchas veces las organizaciones se veían como sociales y sin ningún tipo de participación en el juego político. Entonces nosotros veníamos a hacer parches de realidades muy complejas, pero estructuralmente no transformamos nada. Creo que el salto de calidad que dimos en Argentina, pero que también en algunos lugares del continente tuvieron incluso muchísima más inserción y muchísimo más protagonismo en los movimientos populares, es justamente eso, pasar a disputar las instituciones, pasar a disputar espacios de poder, pasar a disputar espacios de decisión que antes no teníamos acceso. Yo me cansé de tocar puertas de distintos funcionarios que nunca se abrían ante situaciones que teníamos que no era para nosotros, era para el vecino o la vecina a la cual le tiene que dar una respuesta al Estado y no se la estaba dando. Entonces decidimos dar la disputa para estar del otro lado del mostrador. Desde el Consejo, la verdad que vos lo que podés hacer, sobre todo en la posición que tenemos nosotros, que es de una oposición que tiene el oficialismo mayoría automática, es instalar determinadas discusiones. Pero nosotros nuestra disputa es, tenemos un proyecto de ciudad, tenemos un proyecto de provincia y uno de país, de poder gobernar desde abajo, poder gobernar con los que venimos construyendo comunidad y poder popular, y poder transformar realidades a términos estructurales y no solamente lo que hoy venimos haciendo como organizaciones de la sociedad civil, que obviamente sin el acompañamiento del Estado no alcanza.
Claro, bueno, hablando del consejo justamente, que a lo que nos referimos, esta semana bastante atareada, ¿no? Tenemos sección el jueves, ¿no? Y yo me imagino que ya se están juntando con las diferentes comisiones. Vos estás en la Comisión de Cultura y Educación, además de otras dos más que perteneces. Puntualmente a eso quería consultarte en cuanto a la educación, ¿no? ¿Cómo estás viendo el tema de las paritarias docentes? Hoy, el día de hoy, se realizó un paro de empleados estatales y Sí. privados, ¿no? De docentes privados y estatales. ¿Qué opinión tenés al respecto, teniendo en cuenta también que salieron diferentes voces, como por ejemplo la vicegobernadora de la provincia, que salió a decir que por ahí no era justo para los estudiantes que los profesores estén de paro y que había profesores que realmente querían ir a trabajar? No sé qué opinión tenés al respecto de esta disputa que se da todos los años por un salario más equitativo acorde a la inflación. Sí, tiene algunas particularidades. En este año lo que sucedió es que se desconoció el cumplimiento del acuerdo paritario que ya venía firmado de años anteriores. Entonces, en un contexto de crisis socioeconómica, cuando no hay un reconocimiento ni siquiera de lo que uno ya acordó en paritaria con el Estado, es entendible la posición de los docentes. Un docente de muchísima antigüedad está cobrando 300.000 pesos menos de lo que debería estar cobrando por paritaria, Claro. ¿no? Es algo significativo en un momento de crisis en términos socioeconómicos, ¿no? Y eso tiene un impacto en la educación, sin lugar a dudas. Es obviamente claro y todos, y absolutamente todas lo sufrimos, la situación de las escuelas cerradas, pero también es entendible la situación de los docentes, ¿no? No hay educación sin unos docentes en buenas condiciones, sin una política del Estado firme en términos de educación, y lo que ha decidido el gobernador es básicamente ajustar a los sectores que están organizados en ese sentido. Uno de ellos es la educación. El gobierno provincial también está ajustando, por ejemplo, en consumo problemático, ¿no? Ante un contexto en el cual vemos la situación de inseguridad y la relación relativamente directa que tiene una problemática con la otra. Son decisiones políticas, Claro. ¿no? Yo creo que tanto el gobierno municipal como el provincial se han montado en el ajuste de mi ley y lejos de apretar a los sectores de la casta, están apostando a el conflicto y a estigmatizar y a poder ajustar en los sectores que justamente les representan alguna oposición porque están organizados. Uno son los sindicatos y otros son los movimientos sociales. Como uno de los sectores más importantes con los cuales tiene paritaria el gobierno provincial son los maestros y las maestras, trata de generar esto, demonizar, de que los paros se dan no porque hubo una votación prácticamente unánime entre los docentes de ir al paro, sino porque hay un apriete hacia los docentes. Entonces, viene más de este lado, el mismo discurso se escucha con respecto a las organizaciones sociales, de estigmatizar y poner sobre una manta de juicio la honorabilidad tanto de los docentes como de la organización social y sobre eso realizar un ajuste. Se dice que los docentes se tergiversan estadísticas, dicen que una gran mayoría no asiste, que está de licencia, se dicen que los movimientos populares tienen desmanejo en el manejo, por ejemplo, de los fondos para los comedores, y lo cierto que eso se utiliza como excusa para no proveer de alimentos a los comedores comunitarios que estén cerrados, y por el otro lado se utiliza como excusa para recortar en los salarios de los docentes, que son una masa importante del presupuesto provincial. Claro, en este sentido, ya que estamos hablando del tema de educación también, otro de los recortes del gobierno nacional también tiene que ver con la falta de presupuesto en las universidades, por ejemplo, que se está analizando cómo continuar con el cursado, si se puede garantizar el cursado durante el ciclo lectivo de este año. ¿Qué opinión te merece también este recorte que está habiendo en ese sector? Es una locura. Nosotros tenemos, tanto para la universidad como por ejemplo para el CONICET, tenemos presupuestos congelados a 2023 con un 200 y pico de inflación interanual. Entonces es imposible el sostenimiento de esas instituciones. Y creo que va en tono de la política que Milei expresó en campaña y que no la está pudiendo hacer de, bueno, finalizar con la educación pública a través de un sistema de voucher, de priorización del sistema de educación privado, y lo está haciendo en este sentido. ¿Lo ves en este año, en este primer año por ahí de gobierno? ¿Ves que pueda llegar a implementar este sistema de voucher? ¿Es viable para este gobierno? No, yo no creo que lo implemente este primer año. Yo creo que la estrategia que se está dando el gobierno nacional es llevar al límite a determinados sectores, impedir su correcto funcionamiento, porque es imposible que funcionen las universidades en este sentido, es imposible que funcionen con los ajustes que se está llevando adelante el CONICET o también algunas empresas públicas estatales, y hacer como en los 90, ¿no? La posibilidad de la privatización que tenga una antesala de destrucción de lo público. Entonces, me parece que ese es el plan. Hay que ver, sinceramente, cuánto es
la correlación de fuerza que tiene el gobierno en un escenario en el cual va de una manera tan rápida y tan brutal a atacar a sectores de la sociedad tan amplios, ¿no? Porque ataca incluso hasta los posibles aliados en términos políticos. Sí, bueno, con respecto a este sistema de recortes, ¿no? ¿Cómo estás viendo por ahí en el bolsillo del ciudadano, el bolsillo propio también, ¿no? Porque uno vive por ahí una caída del consumo. ¿Cómo estás viendo la ciudad de Rosario en cuanto a lo cultural? Si se está cayendo, si se está mermando, digamos, la cantidad de gente que acude a bares, que acude a cines, que acude... ¿Cómo estás viendo el tema cultural en la ciudad de Rosario puntualmente? Sí, nosotros tenemos una suma de cosas que Rosario también es muy particular. Tiene dos problemas que no son los nacionales. Un problema nacional es el socioeconómico, eso sin lugar a dudas tiene impacto. Hace muy poquito una encuesta de Subán Córdoba a nivel nacional que decía en qué es lo que las personas, si estuvieran ajustándose en algo en los últimos meses, en qué era, y la mayoría era en las salidas para comer. El cine era otra de las cuestiones en las cuales había un ajuste de la persona, pero mayoritariamente era en eso, las salidas a bares, con amigos o a restaurantes. Entonces, me parece que hay una coyuntura socioeconómica nacional que va hacia ese sentido. Pero por el otro lado, también, hay dos contextos que son propios de la ciudad. Uno es la inseguridad, sin lugar a dudas, una situación que es crítica, sobre todo en la etapa de nocturnidad, pero en general, lo que vimos la semana pasada, sin lugar a dudas, tiene un impacto en el consumo, porque las personas dejan de ir. Y otra, la situación crítica que tenemos en el transporte. Entre semana no hay prácticamente transporte después de determinado horario, en la ciudad queda prácticamente desierta de transporte. El boleto de colectivo está muy caro y es dentro de uno de los costos para poder tener en cuenta, sobre todo a quienes se manejan en colectivo, ni hablar los taxis. Entonces es una situación que es crítica, no solamente para los consumidores, sino también para los trabajadores. Si no hay movilidad a la noche, o sea, hay situaciones de inseguridad a la noche, los bares y los restaurantes tienen que cerrar más temprano porque sus trabajadores lo exigen así. Claro. Entonces estamos en una situación que es realmente crítica y bueno, es una situación que también es límite. Sí, una combinación de cosas. Como en relación al tema de seguridad, puntualmente, las medidas que se están tomando en este momento, el arribo de policías bonaerenses, del ejército, toda la presentación que se hace, ¿te parece que se está abordando de una manera positiva, que puede tener algún impacto en la situación que vive la ciudad, o cómo te parece que se puede abordar? No. En primer lugar, yo hay algo que sí saludo, que es la predisposición, sobre todo de los gobernadores. De todos los gobernadores, vimos Kicillof enviando patrulleros y recursos de la provincia de Buenos Aires, pero también a todos los gobernadores de todos los colores políticos, poniéndose a disposición de la situación de Rosario. Ahora, hay una realidad. Eso puede servir para poder calmar la situación inmediata, la situación crítica que vivimos en las últimas semanas, pero eso no puede ser una política en continuado. Nosotros lo vivimos miles de veces con gobiernos de los distintos colores políticos a nivel nacional, llegada de gendarme, llegada de policía federal, que tiene un impacto inmediato, pero al mes, a las semanas, empieza a mermar su eficacia. Tiene que haber una política que ataque el problema de fondo, no a las consecuencias. Entonces tiene que haber una política que ahogue el circuito financiero del delito por arriba, y una política que genere un saneamiento de las fuerzas de seguridad provincial, que hoy son parte del problema y no de la solución. Cada vez que hay una condena por asociación ilícita a alguna de las bandas de la ciudad, hay policías metidos en el medio. Claro. Y por el otro lado, por abajo, tiene que haber un proceso de integración social mucho más amplio, con urbanización de los barrios populares, que son donde ocurren la gran mayoría de los homicidios en la ciudad, con la posibilidad que haya dispositivos de abordaje de consumo problemático, con que se encare una política de empleo y de trabajo desde los barrios, que es algo que falta mucho, y se pueda prevenir de esa manera el delito. Claro, bueno, y en esta complementación, ¿no? Porque no es solamente la llegada de las Fuerzas Armadas y los efectivos, sino esta reconstrucción de aquellos barrios marginales o esos barrios carenciados que en aquellos pasillos donde no llega la mano del Estado. ¿Cómo se va a hacer con este plan de acción de recorte, tanto a nivel nacional como inevitablemente lo están haciendo las provincias? ¿De dónde se va a sacar la plata? Si bien Santa Fe, bueno, se planea una cosecha récord, por así decirlo, puede llegar a tener algunos ingresos. ¿Cómo se va a financiar la parte del no accionar policial, sino justamente, como bien mencionabas, la reconstrucción de aquellos barrios populares y marginados en la ciudad de Rosario? Bueno, yo no lo veo dentro de las prioridades de ninguno de los tres niveles del Estado, no lo han planteado tampoco así. Les voy a dar un ejemplo que es muy gráfico. A nivel nacional, el año pasado fue noticia Rosario por lo que pasó en Los Pumitas, en Empalme, a raíz del asesinato de Máximo, un nene que lo balearon en ese barrio.
Y a partir de eso, la Secretaría de Integración Sociourbana, digamos, anuncia la urbanización completa del barrio. Empezaron los procesos licitatorios y demás. Asume Javier Milei y dice, se frena la obra pública. Entonces, uno de los barrios que fue foco nacional, que hubo un consenso multipartidario para poder avanzar con la urbanización de manera prioritaria, termina con sus obras paralizadas y sin intervención en ese sentido, más allá de la fuerza de seguridad. Entonces, creo que eso es el quid de la cuestión, ¿no? Claro, en relación a este tema también de el abordaje con respecto al problema del narcotráfico, no solo con las fuerzas federales y provinciales, sino también desde el ámbito judicial. Hoy se conoció, por ejemplo, la intervención del Ministerio Público de la acusación y el desplazamiento de la fiscal Iribarren. No sé si por tu condición de concejal tenés alguna información más al respecto de esa situación, o también si te parece que tiene, así como se revisaron las fuerzas policiales o se sigue haciendo por la implicación que se conoce en algunos casos, también hay que hacer una revisión del sector judicial por esta situación puntual que se conoció hoy. Para mí hay dos cosas que fueron noticias en términos judiciales. Uno es esta de hoy, no tengo más información que la que trascendió en los medios. Y otra es el avance en el sistema acusatorio en la justicia federal. Hubo una previa que fue el avance con respecto a la ley de narcomenudeo, la cual estoy total y completamente en contra. Significa que la justicia provincial pase a tener prioridad en los perejiles, en los últimos, en los más descartables por el sistema, que pueden llegar a tener mucho poder de daño, pero es atacar a un pibe que a lo mejor lo que hace es venta del narcomenudeo, que inmediatamente después de ser detenido es reemplazado por otro que está en las mismas condiciones. Entonces, si nosotros atacamos por los de abajo, que son reemplazables como eslabones de la cadena del delito, vamos a estar complicados si esa es la prioridad. Por el otro lado tenemos lo que pasa con el MPA. El MPA, sin lugar a dudas, es un organismo muy político, creado básicamente al calor de la gestión del Frente Progresista en su momento, con muchos vínculos con el radicalismo, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, y que tiene un conflicto muy grande en la ciudad de Rosario, que es político. Terminó, de hecho, el anterior fiscal regional preso. Entonces, tenemos una situación que es muy crítica, la situación de Deri, muchos conflictos en los criterios entre los fiscales, eso no hay ningún lugar a dudas. Yo no comparto con la decisión que ha tenido la fiscal general de la provincia de Santa Fe, pese a que está dentro de sus atribuciones. No me parece que sea la forma de ordenar ni de resolver la cuestión con el desplazamiento de Iribarren. Más allá de eso, también está el avance con el sistema acusatorio nacional, de manera muy apresurada, si se quiere, no porque no se tenga que hacer, sino porque la realidad es que no se puede implementar un sistema de un día para el otro como lo están planteando. Plantearon al lunes la posibilidad de implementación, ahora corrieron a un mes más esa posibilidad. Nosotros, cuando se implementa el sistema acusatorio en la provincia, tardamos 3 años y tuvimos un año un código intermedio, ¿no? Entonces, y aún así cuando arrancó con muchísimas deficiencias. Entonces hay una cuestión tanto de infraestructura como con capacidad de poder llevar adelante que debe ser revisada y debe ser acompañada debidamente. Ahora, yo creo que el problema central de eso es que se está tratando de instaurar que el problema es del Poder Judicial. Y la realidad es que el Poder Judicial lo que ha hecho durante todos estos años, uno puede compartir o no, es aumentar de manera exponencial la cantidad de condenas que se han dado en la ciudad de Rosario principalmente. Nosotros el otro día estaba viendo una estadística, pasamos de tener en el año 2007, ¿no?, uno de los momentos de quiebre, 2.000 personas detenidas en la provincia de Santa Fe, a tener casi 10.000. O sea, nos multiplicamos por muchísimos. Ya a Piñero le agregaron 3 módulos más de la construcción original, 4, perdón. Entonces, y no alcanza, y está superpoblado. Entonces, me parece que el problema no es el índice de detención, el índice de esclarecimiento, que es un problema igual, porque tenemos un índice de esclarecimiento muy bajo de los delitos, sino que el problema pasa por otro lado. Claro. Y una pregunta obligada también, ya que hablas de los penales o del hacinamiento, la cantidad de detenidos que está habiendo en el último tiempo, también es las imágenes que estuvieron circulando, las consecuencias mediáticas y en la calle que estuvieron. Una de las consultas, por ejemplo, que le habíamos hecho a Charly Cardoso, que estuvo la semana pasada con nosotros, si por ejemplo no hubiera sido
más atinado, por ejemplo, tener un control en las cárceles junto con un mayor control en la calle, tal vez. Sí, yo voy a recoger las palabras de alguien con el que no comparto demasiado. El ministro de Seguridad de Bukele, digo, criticó esa imagen que es una copia de las que venía difundiendo él en El Salvador. Entonces, me parece que sus palabras son muy atinadas. No se puede hacer una exhibición de ese estilo. Yo diría, no se puede hacer una exhibición de ese estilo en ninguna situación. Pero él dice, no se puede hacer eso si vos no tenés un control real de lo que está pasando en el territorio previo. Claro. Entonces, me parece que eso, sin lugar a dudas, es lo que ha generado de manera directa la respuesta que tenemos con la pérdida de vida de personas que no tenían ningún tipo de vinculación con esto, pura y exclusivamente para llevar un mensaje a la clase política que gobierna hoy la provincia de Santa Fe. Entonces, es una situación que es muy lamentable, creo que es un error gravísimo y que claramente lo pagamos con sangre y vida de los rosarinos. También se conocieron denuncias sobre torturas, maltratos dentro de los penales. No sé si es una decisión acertada también en este contexto tener ese tipo de tratamiento con los detenidos dentro de las cárceles. Sí, yo no quiero aseverar fueron de público conocimiento, Sí. digamos, hay denuncias en ese sentido, hay un montón de habeas corpus en ese sentido. La posibilidad de utilizar picana, utilizar submarino seco, submarino ruso, algunos métodos de tortura que distan muchísimo de un periodo democrático, creo que merecen el repudio generalizado. Y a mí lo que me resulta también muy complejo es la posibilidad de la instalación en la sociedad de un discurso que en pos de la seguridad y del discurso de mano dura legitima absolutamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, la posibilidad de demonizar a determinados sectores, la posibilidad de generar que determinados sectores pasan a dejar de tener derechos, como los tenemos absolutamente cualquiera, es muy peligroso, no solamente por esas propias personas, sino también por todos los que potencialmente pueden formar parte de los atributos estigmatizados y que necesariamente no están vinculados al delito, ¿no? Claro. Entonces, hoy cualquiera que comete cualquier tipo de delito muy sonso, pero también cualquier pibe o piba que se viste de determinada manera en los barrios populares, es pasible de, según los protocolos de la Federal Nacional, por tener algún disparo de arma de fuego por más que no esté armado, ¿no? El típico portación de cara que le dicen también, por ahí ese abuso policial que se suele dar. Mariano, Claro. se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría preguntarte algo que no quería dejar de consultarte, que es acerca de las inundaciones, ¿no?, que se dieron en algunas zonas aledañas, tanto de la ciudad de Rosario como puntualmente de la ciudad de Rosario. Venimos charlando a lo largo de la entrevista acerca de la falta de financiamiento en obras públicas, pero puntualmente como concejal y como parte del Consejo Municipal de la ciudad, ¿cómo crees que se puede mejorar y cómo se puede apoyar a aquellas personas y barrios que están en situación de vulnerables, ¿no?, en cuanto a la inundación? Sí, la cuestión es preventiva, ¿no? Una vez que sucedió la inundación, bueno, uno puede hacer la tarea de reparación que sean necesarias, pero esto es básicamente un resultado que estaba cantado, ¿no? Si el municipio abandonó la posibilidad de mantenimiento del zanjeo, ¿no?, en los barrios, que era algo habitual, es el mantenimiento de las zanjas, que habitualmente se tapan o habitualmente con el uso, la tierra deja de absorber y genera capas que hacen que, bueno, se cierre y tienen que tener un mantenimiento. O el crecimiento de los pastos también en la zanja. Hoy esas cuadrillas dejaron de pasar, entonces solamente esa demanda, el funcionamiento, cuando están tapadas. Esto hace que de manera sistemática los barrios se inunden. Si a eso le sumamos la falta de obra, de infraestructura general, bueno, tenemos una situación que es realmente muy compleja. Yo le voy a dar un ejemplo y también muy gráfico con respecto a la actual gestión de Pablo Hapkin. En el 2019, cuando es candidato a intendente por primera vez, en el debate anuncia que es urgente las obras de urbanización del Bajo Saladillo. Claro. El Bajo Saladillo en ese momento había sido noticia porque había sufrido una inundación. Ahí el brazo seco del arroyo Saladillo se entuba. Ese producto del no saneamiento del brazo seco se había tapado, se había taponado, hizo como un dique y se inundó todo el barrio. Hubo un brote de leptospirosis, que generalmente pasa en las inundaciones, sobre todo cuando hay roedores. Y murió un vecino, pero también hubo otros que estuvieron graves. Sandro Soto había fallecido. Como fue noticia, él anuncia eso. Hoy realmente está exactamente en las mismas condiciones que estuvo hace 5 años cuando anunció eso.
Claro, de hecho Entonces, hace un rato estuvimos dialogando justamente que se inició una obra en julio del 2022 con fondos a nivel nacional y en enero se suspendieron y ahora está sin mantenimiento la cascada, lo que decís, el puente incluso del acceso que corre riesgo. O sea, es una situación compleja más con este nivel de precipitaciones que estamos teniendo. sí, totalmente. Ahí esa es la particularidad, es un barrio en particular que se cruzan el río con las dos desembocaduras, del brazo seco del arroyo Saladillo y del arroyo Saladillo. El arroyo Saladillo tiene las cascadas. Ujú. Lo que tiene las cascadas es un riesgo también de derrumbe de el puente que une a Ayacucho Sí, de Molino Rosario Blanco. con San Martín de Villa Bernal Galvez, Ujú. porque la cascada se va corriendo. Si pueden pasar en estos días, fíjense, parece un mar. Ujú. Hoy el caudal que tiene es muy grande y no está en esa obra de prevención. En el brazo seco, la posibilidad es pura y exclusivamente saneamiento. Es algo que es Claro. bastante sencillo y evita que los habitantes del Bajo Saladillo y del Mangrullo se inunden. Eso no se hizo, nunca se hizo ningún tipo de obra en ese lugar. No hay recolección de residuos en una parte de ese sentido. Y esto es, digo, es un ejemplo, ¿no? Pero es un poco la moneda de cuál es el problema que tenemos con la inundación en Rosario. No hay ningún tipo de duda de que las lluvias que tuvimos la semana pasada fueron extraordinarias. Pero también con lluvias ordinarias también se inundan los barrios en Rosario y eso falta de política municipal en ese sentido. Ujú. Mariano, te agradecemos mucho por haber venido al estudio, la verdad que un placer. Y te esperamos próximamente algún día para volver a hablar un poco de lo que está sucediendo en la ciudad de Rosario y en el panorama nacional. Esperemos que con noticias un poco más alentadoras. Pero bueno, te damos la gracia nuevamente y te despedimos. Muchas gracias. Bueno, ahora volvemos, vamos a una pequeña pausa, un Sí. pequeño corte y vamos con la columna cultural, ¿no? De Sí, Desiree. vamos a estar con Multiverso Cultural con Desiree en un ratito, dialogando también de temas más distendidos que tienen que ver con el entretenimiento y la agenda cultural. Así es, quédense que acá estamos.